lugar. Este concepto, fluidos de purga, connota. ¿Qué connota este concepto? Purge fluid está por aquí. Permíteme. Acá está. Acá está. ¿Qué connota? Los malentendidos, de acuerdo con el texto, son responsables de qué? Los malentendidos son responsables de qué? Este término se asocia con conceptos y if, sí, si empieza con if, sí, si las personas estuvieran familiarizadas con fluidos corporales como la sangre. Estar familiarizado, estar familiarizado, estar familiarizado. En otras palabras, David, Jonel, ¿qué es estar familiarizado? ¿Cómo lo interpreto? Ayúdame. Consumir, no. Relacionado. Muy bien, muy relacionado, acostumbrado. Buena, David. Acostumbrado, relacionado. Por ejemplo, en casa tu mamá es médico, tu papá puede ser enfermero, normal con las heridas, con las gasas, normal ver imágenes de cortes documentales sobre sangre, ¿no? Normal, muy relacionado. En cambio tenemos otros amigos, otras amigas que ven sangre, oh, ¿no? Ven un corte, una fractura, un hueso dislocado, oh, no estamos relacionados, ¿no? Es normal, es normal. Yo cuando veo tus claves, ¿no? Puntaje negativo, una buena, con la justa, una buena, estoy relacionado con eso, ¿no? En cambio, otra persona dice, ¿qué es esto? ¿Cómo puedes trabajar así? No, claro, ¿no? Estamos relacionados con. A eso se refiere a estar familiarizado. Muy bien. Ya me acostumbré. 7 minutos, texto en inglés. Por favor, tú solo contra el mundo. Márcame esas 5 claves, nada en blanco. Relaciona las palabras. Relaciona todas las palabras que conoces. ¿De acuerdo? No utilices el traductor hasta que hayas marcado tus 5 claves. Nada del translate, por favor. Nada de traductor. ¿De acuerdo? Relaciona palabras. Ten confianza. Profe, pero soy malo, soy malísimo. Una buena, 2 buenas es la meta, pero pon todo de ti, necesitamos practicar. Corre temporizador, empezamos.
Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. A responder. Muy bien. Empiezo con Pablo Mateo. Corrígeme la 2 y 3. Elmer Berrocal. Corrígeme la 2 y 3. Ángeles Ábalos. Corrígeme la 3 y 5. 3 y 5. Fernando Miranda. Corrígeme la 1 y 2. Anderson Josué. Corrígeme la 1 y 2. Alison Romina. Corrígeme la 1 y 2. Rodrigo Fabián. Corrígeme la 1 y 2. David Sánchez. Corrígeme la 1 y 4. Gabriel Pargas. Corrígeme 1 y 2. Alison Raquel de Los Ángeles. 1 y 2. Corrígeme. Miriam Lisbeth. Corrige 1 y 2. Vale. Muy bien. Muy bien. 2 errores, un error. Estamos bien. Empezamos aquí. Las características del vampiro moderno están claramente establecidas, muy bien establecidas. En otras palabras, muy bien establecidas, muy bien Profesor, definidas. disculpe, no sé si podría alzar su volumen porque te lo escucha abajo. Gracias por avisarme. Vamos a subir esto. Ya está. Y subimos volumen aquí. Ya está. Gracias por decirme. Gracias, profe. Ya teníamos la primera clave. Claramente establecidos. Se asocia con conceptos, clase de conceptos claramente definidos. Definidos. Ya va una ya. Sigo leyendo. Pero los vampiros no siempre estuvieron claramente definidos. Los estudios sospechan que esta concepción moderna de estos monstruos de Halloween ha evolucionado. ¿De qué? De creencias, de antiguas creencias tradicionales europeas. ¿No? Ha evolucionado de creencias tradicionales europeas. Apúntale la placa, por favor. Ha evolucionado de antiguas creencias tradicionales europeas. Luego, algunas leyendas, estas leyendas surgen ¿de qué? De malentendidos sobre la descomposición de los cuerpos. La descomposición de los cuerpos. ¿De qué surge? De malentendidos. ¿Qué clase de malentendidos? Descomposición de los cuerpos. ¿Cierto? Cuando un cuerpo muere, se encoge, se reduce, ¿verdad? ¿Cierto? De modo que los dientes y las uñas pueden parecer más largos. Los órganos internos se pudren, se descomponen. Y aquí viene. Claro, nuestros órganos internos pensemos en intestinos, ¿verdad? Estómago. De modo que un fluido de purga oscuro puede brotar por la nariz y por la boca. Suena lógico, ¿no? Un cadáver se pudre y entonces por la nariz, ¿qué bota? Sangre, pues, ¿no? Por la boca, sangre, emana. Entonces, fluido de purga brota. Entonces, fluido de purga, ¿qué connota? Composición. No, emana, ¿no? Brota, sale. Claro, dos casas. Emanación. Las personas no familiarizadas con esos procesos pueden interpretar o pueden sospechar que ha estado bebiendo sangre de los vivos, ¿no? Que este cadáver ha estado bebiendo sangre de los vivos. Y ahí viene el mito, ¿no? Allí viene el mito. Entonces, los malentendidos son responsables ¿de qué? Son responsables sobre los mitos, ¿cierto? Son responsables sobre los mitos, sobre las leyendas. Pregunta 3. ¿Los malentendidos son responsables de qué? De algunos estereotipos sobre cadáveres o algunos mitos sobre personajes. Mitos, estereotipos sobre cadáveres o mitos sobre personajes. ¿Qué marco en la 3? En la 3, en la 3. Varios prejuicios sobre personalidades de la época. Personalidades de la época, no. No es de la época. La clave amorcito. La clave amorcito. ¿Por qué no casa? Porque los estereotipos no son sobre los muertos. O sea,
¿Cuál es el estereotipo sobre los cadáveres? ¿Los cadáveres tienen colmillos? ¿Los cadáveres beben sangre? ¿Los cadáveres tienen uñas largas? No, son mitos sobre los vampiros. Porque los vampiros tienen colmillos, tienen uñas largas, no se ven en los espejos, beben sangre. Muy bien. Y la 1, el tema del texto. De hecho, de la clave debe decir vampiros, pero no son estudios sobre vampiros, ¿cierto? No es el miedo generado por los vampiros. ¿Beso o dedo? Muy bien, la evolución de las características de los vampiros. ¿Por qué evolución? ¿Por qué? Porque tú me dices, oye, Luis Alfredo, ¿cómo es eso de que el vampiro bebe sangre? Explícamelo, pues. Digo, mira, esa creencia evoluciona del siguiente mito, ¿no? Esa creencia, esa idea evoluciona del siguiente mito. Ya está. 1, déjalo. 2, corazón. 3, amigo. 4, corazón. Y 5, si las personas estuvieran familiarizadas con fluidos corporales como la sangre, si las personas estuvieran familiarizadas con esos fluidos, entonces no se habría extendido la idea de que los vampiros beben sangre de los vivos. ¿Cierto? No se habría hecho pública, extensa, extendida, famosa esa idea de que los vampiros beben sangre de los vivos. Clave, 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 clave en la 5. La C, ¿se consideraría que los vampiros son incapaces de beber sangre de las personas vivas? O avión, la leyenda de que los vampiros beben sangre de los vivos no se habría extendido. Claro, la leyenda no se habría extendido. 5, amigo. 5, amiga. Muy bien, repetimos. Y lo más importante, las preguntas, las dudas. Preguntas, dudas. Profe, Dímelo. ¿por qué es que la 2 es C? ¿Por qué la 2 es casa? Claro, ¿por qué 2 es casa? Fluidos de purga. Aquí te dice, los órganos internos se descomponen y un fluido corporal oscuro, dark, un fluido corporal oscuro puede brotar por la nariz y por la boca. Puede salir por la nariz y por la boca. Entonces, este fluido corporal, ¿a qué se refiere? ¿A algo indefinido? Perdón, a una composición. Fluido de purga es una composición, es un compuesto, es una evaporación, nada que ver, es una condensación, está condensado, o es una emanación. Fluidos de purga se refiere a estos componentes que van a salir, van a brotar por la nariz y por la boca. Por eso marco caso. El inglés. Gracias, profe. Profesor, disculpe, en la 5, en la clave B, ¿qué querría decir en la La opción B? clave bebé, Sí, ¿qué es lo que diría ahí? los vivos no se sospecharía que los vivos beben sangre. No se sospecharía que los vivos pueden beber sangre. No tiene mucho sentido, ¿no? Porque la idea es la leyenda sobre los vampiros. Ya, profesor, muchas gracias. Solo quería saber la traducción. Muy bien, muy bien. Pregunta diferente. Chicos, los que son malos en inglés, malos, 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 malos. ¿Cuántas buenas? 2, profe, 2. 1, 3, 3. 3 de 5, profesor. De Oye, 5, 3. 3, No profesor. sé cómo te calificas de malo, ¿ah? 3 buenas está muy bien. ¿Cómo vas a ser mala con 3 buenas? 0, 0, 1, 1, 1. Muy bien, ¿ah? 3. Ah, quítale esa carita triste, ¿ah? Si yo soy malo en inglés y tengo 3 buenas, estaría feliz. Quítale esa carita triste. Es más, soy malo en inglés y tengo 2 buenas, también estaría bien, ¿no? ¿Sabes cuándo me sentiría mal? Si soy bueno en inglés y saco 2 buenas, 3 buenas, y sí, me agarro cabezazos. Claro. Por favor, Duolingo, todas las noches, tus tutoriales en inglés para aprender tu básico. En YouTube está gratis el tutorial, gratuito. Podcast en inglés mientras vienes en la combi, mientras te trasladas de un lugar a otro, tu podcast. Duolingo sí sirve.
Úsalo, úsalo. Aprende 5 palabras por día. Aprende 5 palabras diarias. Apréndelas, apréndelas, apréndelas. ¿Qué es podcast? Podcast son producciones en audio que puedes escuchar desde tu celu. Está hecho para plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts, entre otras plataformas, ¿no? Y ya está. Seguimos. Texto 2. No, vámonos con el texto 3. Vámonos con el texto 3. Vámonos con el texto 3. El congresista Juan Carlos Segure dijo que el porcentaje de violaciones que acaban en embarazo es mínimo y que las violaciones callejeras casi nunca producen embarazos. El porcentaje de violaciones que acaban en embarazo es mínimo y las violaciones callejeras casi nunca producen embarazos. Había pasado solo un mes desde que el director del Fondo de Población informara que 900 mujeres rescatadas de la mano del grupo terrorista Boko Haram en Nigeria, 214 estaban embarazadas. Boko Haram era o es una organización militar, paramilitar, en Nigeria y secuestraba mujeres, niñas en realidad, niñas, y lograron rescatar a 900 mujeres y se descubrió que 214 estaban embarazadas. Entonces, este sujeto, Eguren, dice que muy suelto de boca, muy suelto de huesos, muy suelto de lengua. Gente dice, las violaciones pocas veces acaban en embarazo y las violaciones callejeras casi nunca provocan embarazos. Y la realidad lo golpea en la cara, pues, ¿no? Habían sido secuestradas 900 mujeres en África y 214 estaban embarazadas. Y además, todos nosotros, por lógica, sabemos que esto no es cierto, pues. Sabemos que no es cierto, lamentablemente. Muy bien, vamos a hablar de esto tan polémico. Pregunta 11. Se desprende. Se desprende, se desprende, se desprende. Tú que eres nuevo, tú que por primera vez te preparas, ¿qué significa se desprende? Tú que es tu primer ciclo en una academia. Se infiere. Se infiere. Muy bien. Se Deduce. desprende significa se infiere, se deduce, que para Juan Carlos Seguren, la lubricación femenina. Perverso puede ser reemplazado por equívoco, equivocado, torcido, que sea por un camino erróneo, un camino incorrecto, oblicuo, oblicuo es curvo, que tiene curva, inopinado. Inopinado es inesperado. Inopinado es inesperado. Sobre las cifras oficiales de violaciones en Perú es falso afirmar que, dato falso. Oblicuo es curvo, que tiene curva, curvo, curvo, curvo. El propósito central del texto es, propósito central. Gente, en propósito central está el tema central, obviamente. Entonces la clave que tú marcas debe tener el tema. Debe tener el tema, sí o sí. El propósito es propugnar, difundir, censurar, exhortar. Propugnar. ¿Qué es propugnar? Propugnar es afirmar algo, afirmar, ¿no? Vanessa propugna, Alison propugna, Luana propugna, afirmas, afirmas. Exhortar, ¿qué es exhortar? Exhortar. Exhorto a mi hermano, a mi hermana, que limpie su cuarto. Exhorto a mis amigos, a mis amigas, que lean todas las noches. Pedir, solicitar. Exhortar es pedir, solicitar. Exhortar. Inopinado, Vanessa, era inesperado. Inesperado. 5. Si las ideas del congresista Juan Carlos Seguren pudieran refrendarse científicamente, entonces. Si las ideas pudieran refrendarse. ¿Qué es eso de refrendarse? Refrendarse. ¿Cómo lo entiendes refrendarse? O sea, lo opuesto. Se podrían cambiar. Validarse. Pudieran validarse, justificarse. Muy bien, Ángeles. Comprobarse. Bien, Josué. Confirmarse.
Si las ideas de Guren pudieran confirmarse, validarse científicamente, ¿qué pasaría? Muy bien. 8 minutos y medio, 9 minutos, para que lo leas con calma. Quiero 5 buenas. Nivel intermedio. 5 buenas. Corre tiempo, dale con todo.
Muy bien, gente. Muy bien. Me gusta el esfuerzo. Milagros, Ñauis, corrígeme la 2 y 4. Carla Patricia, corrígeme la 1 y 3. Francisco Melgarejo, corrígeme la 2 y 3. Hilary Rivera, corrígeme la 2 y 5. Luego, Jade, Carolina, 4 buenas, corrígeme la 4. Aarón, visitación, me emocioné, pensé que era, corrígeme la 4, 4 buenas. Juan David, 4 buenas, corrige la 2. Cerca a la perfección, ¿no? Yanela Rojas, corrígeme la 2 y la 3. Ángeles Ábalos, corrige la 4. Merly Palomino, corrige 2 y 3. Rodrigo Martínez, corrige la 3 y 4. Lisette Salazar, corrige la 3, 4. Jorge Camilo, corrige la 2. Alison Dueñas, corrige la 1 y 3. Fernando Miranda, corrige la 4. Sidley Fernanda Ramírez, corrige 2, 3. Alison Raquel, corrige la 2 y 5. Anderson de Lerna, bien. 5 buenas, te felicito. Por fin. Estaba llorando de que no llegara a 5 buenas. Ya puedo morir en paz. Desoye significa que no escucha, que no escucha, que no escucha. Muy bien, vamos con esta parte. Permíteme leerlo. Dice, el señor Eguren considera que las violaciones que acaban en embarazo son pocas. O sea que si lamentablemente violan a una mujer, es poco probable que quede embarazada. Y que las violaciones callejeras casi nunca lo producen. Un absurdo, ¿verdad? Un absurdo. En el caso de esas mujeres, en su mayoría niñas y adolescentes, la proporción insignificante de la que alude el UDEC es cerca de 1 de 4 mujeres. O sea, la realidad lo cachetea al señor Eguren, ¿no? La realidad lo golpea en la cara al señor Eguren. 1 de cada 4 mujeres puede salir embarazada en esas violaciones. Eguren explicó que, la base de su argumento, escuchen esta estupidez. En una violación la mujer no lubrica. La mujer no lubrica. Y eso minimiza las posibilidades de que quede embarazada. O sea, como una mujer no lubrica, entonces eso disminuye la probabilidad de que quede embarazada. Sujeto para más torpe. Como ha mostrado el doctor Elmer Huerta, al fin alguien conocedor, esa idea carece de fundamento científico. Además, implica un razonamiento perverso. Gente, ¿por qué un razonamiento perverso? ¿Por qué? Que se podría convertir en arma de defensa para los violadores. Profe, no entendí esa parte. ¿A qué se refería? Sencillo. Si según el señor Eguren, durante una violación la mujer no lubrica. ¿Por qué no lubrica? Obviamente está siendo violada, es contra su voluntad, ¿cierto? ¿Qué pasaría si una mujer queda embarazada? El violador, ¿qué podría decir? Ah, quedó embarazada, entonces sí lubricó. Y sí lubricó en consecuencia, tuvo placer. Y tuvo placer en consecuencia. Ah, fue sexo consentido. ¿Te das cuenta? Esa idiotez puede provenir de un señor congresista. Ese señor fue congresista. ¿No? Si hay embarazo, seguramente hubo lubricación y por lo tanto consentimiento. En la práctica, el argumento de Eguren sería el modo más eficiente de liberar de responsabilidad a todo violador cuyo crimen produzca un embarazo. Este señor Eguren. ¿Sabes cuál era el contexto? Eso pasó, Abner, eso pasó. El contexto era que se vuelva legal el aborto en casos de violación. Que sea legal el aborto en casos de violación. Eso fue hace una década, Alison, eras muy jovencita, ¿no? Que se vuelva legal. Y como ese señor Eguren
pertenecía o pertenece al Partido Popular Cristiano, un partido conservador, pues decía, no, ¿por qué vamos a legalizar el aborto en caso de violación? ¿Por qué? Aborto no, qué fea palabra, qué desagradable palabra, no. Si las mujeres que quedan embarazadas por violación son pocas. Tremenda idiotez. Tremenda idiotez. Según cifras oficiales, en el Perú se denuncia, mire, esto es muy grave, anualmente 17.000 casos de violación. Menos de 1.000 llegan a ser atendidos por abogados públicos. Mira, se denuncian 17.000 y menos de 1.000. Una o casi una de cada 17 casos. Lo que significa que el Estado desoye, el Estado no escucha a 16 de cada 17 mujeres violadas. 13 de esas 17 son menores de edad. ¿Te imaginas? 13.000 niñas, adolescentes, son violadas anualmente. ¿Y qué hace nuestro presidente? Hablando de castración química. ¿Qué hacen los congresistas con media neurona? Hablando de pena de muerte. Se tiene que hablar de educación, educación sexual, pero no se habla de eso. Ah, y ya se han enterado de que el Congreso ha modificado la forma en que se va a educar sexualmente. El Congreso sacó una ley, ha aprobado una ley, una estúpida ley, muy tonta, que señala que los padres de familia pueden intervenir en los contenidos educativos de la educación regular de los niños peruanos. ¿No? O sea, si tú y yo, padres de familia, no estamos de acuerdo con que a mi niño, a mi niña se les empiece a educar en educación sexual, no, solo los padres, no, que quiten eso. Ahí está, a eso hemos llegado con la corriente, con mis hijos no te metas. A eso hemos llegado. Lastimosamente, ¿quiénes se van a ver afectados? Se van a ver afectados los niños de educación estatal, los niños de clases pobres y bajas. Un niño con un colegio más o menos acomodado tiene menor probabilidad, ¿no? Menor probabilidad. Igual puede salir un violador de clase alta, ¿no? Pero hay menos probabilidades. Estamos retrocediendo, pues los padres, esos padres de familia con mis hijos no te metas, creen que un niño no tiene acceso al celular, creen que no tiene acceso a un celular y no sabe los contenidos violentos que hay en un teléfono celular. ¿Cierto? Todos sabemos lo violento que es un teléfono celular en cuanto a contenido pornográfico. Claro, entonces, ¿qué hacen tapándose los ojos por el contenido en los centros educativos? En fin. Y dicen, ¿no? No, de eso nos encargamos los padres, pero nunca lo educan, ¿no? Nunca lo educan. Pero usted sabe también qué tipos de profesores hay en los colegios. Claro, José, por eso la meritocracia era importante, ¿no? Que poco a poco vayan quedando los profesores mejor calificados. Lastimosamente la meritocracia se vino abajo desde hace un lustro. Sí, desde el penúltimo congreso se acabó la meritocracia. No quieren educación sexual, no quieren abortos y cuando lo ven hacer no contribuyen a... Se trata de eso, se trata de evitar los embarazos adolescentes, evitar una iniciación sexual tan temprana. Otros dicen que en la educación sexual hubieron casos de niños que supieron usar preservativos normales que no lo usaron de manera adecuada, ya que se frecuentaron las relaciones sexuales. No, eso es una falacia, eso es una falacia. El hecho de que tú enseñes y eduques en educación sexual, yo recuerdo, tercero de secundaria, nos sentaban en una sala con una tele, nos ponían un documental, luego la psicóloga nos hablaba, ¿no? El método del ritmo, el uso de un preservativo. Entonces los chicos nos reíamos, no nos reíamos, pero la iniciación sexual depende de cada uno, de los valores en casa. Es la decisión de los chicos, de las chicas, son decisiones personales. Mucho mejor si esa decisión va acompañada de educación sexual, de conocimiento. El hecho de que sepas algo no implica que lo vas a poner en práctica. El hecho de que sepas algo, sabes usar un arma, ¿indica que vas a usar un arma de fuego? No. Es una falacia.
Otros dicen que con educación sexual hubieron casos de niños que supieron usar preservativos. Ya lo leí. Es que los padres no apoyan a los hijos emocionalmente, solo piensan que con dinero se arregla todo. Sí, Leonardo, y ese es el caso de los niños con dinero, familias con dinero, y las familias pobres. En todos los colegios no hay psicólogo, hay muy pocas oportunidades de sexualidad. Como esos temas no son tratados, comúnmente los chicos y chicas se avergüenzan. Como no son tratados, recurren a amigas, amigos, ¿cierto? O recurren a internet. Se tergiversa todo. Claro. Bueno, Luis Raúl. En las imágenes que nos exponían de adolescentes, nos enseñaban sobre chancro, gonorrea, sífilis, ¿no? Y toda una semana los varones bromeándonos, ¿no? Te va a dar chancro, te va a dar sífilis, guácatela, 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 ¿no? Pero aprendíamos y teníamos miedo a esa iniciación sexual, o más que miedo, mucho cuidado, pues, ¿no? En fin. ¿Creen que la educación es cómo tener sexo? Claro. Educación sexual te enseñan cómo tener sexo responsable, cómo evitar embarazos, evitar enfermedades, que es algo tan preocupante. Muy bien. Resaltador, por favor. Resaltador, resaltador, resaltador. Sífilis. No, el chancro. El chancro recuerdo que duró todo un mes, todo el bimestre, molestándonos con el chancro. Esas imágenes perturban mi mente hasta ahora. Sí, sí, sí. Me da cositas, me da cositas. No, no, no. Esas aquí, resaltadora, resaltador. Aplica resaltador, por favor. Esas son las cifras que Eguren y Raúl Castro, el presidente de su partido PPC, juzgan indignas de atención. Hoy la derecha tiene que decidir. Fíjate esto, ¿ah? Fíjate esta forma. Hoy la derecha tiene que decidir de una vez si va a ponerse del lado de las víctimas, de las niñas violadas, o si va a elegir el fanatismo misógino y va a seguir trabajando por la impunidad de los violadores. Fanatismo misógino. Misógino, 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 odio a la mujer, rechazo por la mujer, infravaloración a la mujer. Entonces, este autor, ¿qué nos dice al final? Nos dice, hoy la está retando, ¿no? Hoy la derecha, los políticos de derecha, Eguren, Raúl Castro, tienen que decidir si van a ponerse al lado de las víctimas, las mujeres violadas, o el fanatismo de odio contra la mujer, esos que están en contra del aborto, y trabajar por la impunidad del violador. Gente, en esta línea está su intención, ¿no? Está su intención. Todo el texto, ¿para qué fue? Todo el texto, ¿para qué fue? Fue darte información para al final retar a la derecha. A ver, pues derecha, ¿te vas a poner del lado de las víctimas, de las niñas violadas, tienen derecho o no tienen derecho a abortar esas niñas violadas? ¿O el fanatismo misógino, ese fanatismo religioso, ultraconservador, que le da impunidad a los violadores? Cuando tú lees impunidad a los violadores, se refiere mucho a sacerdotes violadores, ¿no? Curas violadores, impunidad. Ese es el comentario. ¿Qué me dice Milagros? Ahí estaba la clave, sí, ahí estaba la clave. Ahí estaba la clave. Pregunta 4. Propósito central del texto. Pregunta 4. Propósito central del texto. No quiere censurar la pobreza argumentativa de Buren. No, no, no. Distractor. Dedo quiere exhortar a la política derecha peruana a que abandone sus prejuicios y asuma la defensa de las víctimas de violación. Muy bien. Esa era. Pregunta 1. Se deduce que para Juan Carlos Eguren la lubricación femenina, para este sujeto, qué tonto ese sujeto, la lubricación femenina solo va a ocurrir si es que tiene placer con su pareja, ¿no? Se relaciona con la sensación de placer que tiene una mujer en el coito con su pareja. Gente, ¿qué es coito? ¿Qué es coito? No sé, profe, marqué por descarte.
Sexo, sexo, sexo. Acto sexual, claro. Perverso. Esta pregunta 12 tenía su dificultad. Tenía su dificultad. Permíteme. Implica un razonamiento perverso que puede convertirse en arma de defensa. Gente, ¿es un razonamiento equivocado? ¿Es un razonamiento equivocado? ¿Está errado ese razonamiento? ¿Es un razonamiento erróneo? ¿O es un razonamiento torcido, tergiversado, perverso, ruin, despreciable? Claro, la clave torcido. Equívoco, distractor. La B y la C no son sinónimos, no. Oblicuo es curvo. Torcido es que se va por un camino distinto al recto. Respecto a las cifras, es falso. Algunas agrupaciones, por ciertos prejuicios, llegan a preferir la violación. No, recontra falso, pues, bebé. 14, déjalo. Y 15, si las ideas del congresista Guren pudieran refrendarse científicamente, si las ideas pudieran validarse científicamente, una mujer que quiera salir embarazada debería asegurarse de lubricar, ¿no? De tener satisfacción durante el acto sexual. La clave, déjalo, déjala, dedazo. Muy bien, repetimos claves. Repetimos claves. 11 bebé, 12 bebé, 13 bebé, 14 demonia y 15 dinosauria. Profe, me quedo en la 14. ¿Cómo me doy cuenta del tema central? Ah, ya. Este texto, si lo cortabas aquí, ¿no? Si lo cortabas ahí, sin las últimas 3 líneas, el tema central era una crítica al comentario de Guren sobre los casos de violación en el Perú. ¿No? Los casos de violación en el Perú y una crítica al comentario de Guren. Pero si le sumabas esta última parte, ya está. Todo lo anterior, ¿qué fue? Todo lo anterior fue parte de la argumentación para criticar a Guren, ¿no? Todo esto sería parte del sustento y acá recién viene su crítica. Claro, entonces la lectura era complicada en realidad. ¿Propósito central es tema central? Sí, el propósito central es tema central. Profe, ¿por qué no dedo en la 12? Inopinado, ¿qué significa, Juan David? Inopinado significa inesperado, no tiene nada que ver. No es un razonamiento inesperado. Explique sobre la clave en la pregunta 3. Respecto a las cifras oficiales sobre violaciones, es falso. Ok. Algunas agrupaciones políticas no le prestan atención, no escuchan, no leen, ¿cierto? Pero aquí dice, algunas agrupaciones políticas por prejuicios llegan a preferir las violaciones. Falso. No, falso, mal planteado. Por eso marco beso. Por eso marco beso. Me están pidiendo lo falso. ¿Me confirmas, Montalvo? ¿Queda? Refrendarse significa validarse, comprobarse. Validarse, comprobarse. Oigan, pero yo leo estas palabras antes de iniciar el texto. O sea, me están dejando como un tonto leyendo solo. Yo leo como un zambaboso mis preguntitas, mis clavecitas, leo solo, me muteas, ¿no? Te vas al Instagram, al TikTok seguro, ¿no? Como San Gilberto estoy leyendo yo. Profe, ¿qué es refrendarse? Ya le expliqué. Profe, ¿qué es inopinado? Si ya lo dije. Ay, no se moleste, mi profesor. Pues, yo expliqué que es propugnar. Propugnar es afirmar, sostener. Ah, pero para otras cosas. Ay, sí, sí, pasa los packs, pasa los packs. Ay, sí, sí, el only, el only. Ay, somos only. Ay. Eso sí, ¿no? Are. Ay, cómo no hay reunión de padres, caramba. ¿Cómo no hay reunión de padres para comentarle a tu viejita, a tu viejito, todo lo que tengo que tolerar? ¿Qué es PAC? Manda ejemplos por privado.
Mande ejemplos de PAC. Profe, lo que dijo sobre la ley, que dijo sobre la educación en la escuela. Ah, se habla de la educación escolar. Educación escolar. Las agrupaciones de padres organizadas van a tener la capacidad de interferir, opinar sobre los contenidos educativos en las escuelas regulares. Léase organizaciones de padres, como Con mis hijos no te metas, ¿no? Porque es la única organización de padres más o menos organizada. O sea, no hay ninguna otra organización de padres liberales en el Perú, lastimosamente. Y nuevamente, los niños que van a ser más afectados son los niños de clases bajas. Lamentablemente, van a ser los más afectados. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Texto 4. Texto 4. Texto 4. La intención del autor B es, intención de B. Se desprende, se desprende, se desprende, se deduce, se infiere. Lo planteado por el texto A. La tesis del texto B es, ¿qué significa tesis? Idea principal, idea principal, idea principal. Ten cuidado con confundirte con un argumento, ¿ah? Ten cuidado de confundirte con una idea secundaria. Señale el argumento central del texto A. Argumento central, argumento central. Cuidado con confundirte con tesis. ¿En qué coinciden con el texto A y el texto B? Coincidencia. Para marcar coincidencia, debe estar en el texto A y en el texto B. Debe ser textual, debe ser explícito, se ve, se muestra allí. Lo dice A y lo dice B. Esa es la coincidencia. Tesis es idea principal, idea principal. 7 minutos y comparamos claves. Dale con todo. Como en la discoteca, dale con todo.
Muy bien, gente. Buen trabajo, ¿ah? Pablo Ávila, corrígeme la 1 y la última. 1 y 5. Luciana Rita, corrígeme la primera. Juan David Cámbar, corrígeme las 17 y 20. Milagros Yanina, 16 y 20, corrígelas. Hilary Rivera, corrígeme la 1 y la 2. Jorge Portocarrero, corrígeme la 18 y 19. David Sánchez, corrígeme la 3 y 4. Lisette Salazar, corrígeme 16 y 17. Paola Carvajal, corrígeme la 16 y la 20. Stephanie Martensen, corrígeme la 1 y la 5. Gabriel Pargas, corrígeme la 16 y 18. Carla Alama, corrígeme la 18. Merly Palomino, corrígeme la 3 y 5. Walter Santiago, corrígeme la 17 y 18. Alison Fuerte, corrígeme la 3 y la 4. Valerie Rojas, corrígeme la 1 y la 3. Bien ahí. Darle a los hijos adolescentes un teléfono celular es ventajoso. Lisette, por favor, no me garabatees mi pizarra. Gracias, Lisette. La primera ventaja es que proporciona una gran tranquilidad. ¿Esto qué es? Idea secundaria. Una red de seguridad, idea secundaria, ya que siempre podrá saber dónde y cómo se encuentra su hijo, datos secundarios. Da seguridad al adolescente porque si surge una emergencia, podrá contactarse con sus padres al instante. Bacán. Entonces, ¿qué opina el autor sobre darle a los hijos un teléfono celular? Que es ventajoso. ¿Cierto? Autor B. Definitivamente, el celular no es un objeto beneficioso que un padre debe entregar a los hijos adolescentes. Ahí está el tema, nuevamente, hijos, adolescentes, tener celular. Aquí dice el autor B, no es un objeto beneficioso. ¿Qué estamos discutiendo? No te preocupes, dice. ¿Qué estamos discutiendo en la pregunta tesis? La intención del texto B. Intención del texto B, besito, besito, besito. Convencer las desventajas de dar celulares. Claro, muy bien. Muy bien. Desventajas, celular, hijo adolescente. Queda. Se infiere de lo planteado en el texto A. Se infiere, se infiere, se infiere. Clave. ¿Es un amante de la tecnología? Falso. ¿Es un defensor de adolescentes y su independencia? Fake. Piensa en el celular exclusivamente como un instrumento útil en caso de peligro. O sea, solo es útil en caso de peligro. El celular solo es útil en caso de... No, no, no. Asume que el celular genera un sentimiento de tranquilidad y seguridad para padres y adolescentes. La tesis de B. La tesis de B. Los celulares no son del todo adecuados para garantizar la seguridad de los adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes pierden tiempo con los celulares. ¿Por qué? Porque los adolescentes no son conscientes de que los celulares no son un juego. Casa y dedo son verdaderas, pero ¿qué son? Son argumentos. Casa y dedo son verdaderas, pero ¿qué son? Son un argumento. Los celulares no son del todo adecuados. ¿Por qué? Porque pierden el tiempo. ¿Y por qué? Porque los adolescentes no son conscientes. Ya está, la clave bebé. 19. Del texto B, la tesis del texto B, perdón, ya está. 19. El argumento central del texto A. El argumento central del texto A. ¿Darle a los hijos un celular es ventajoso o los celulares dan tranquilidad y ayudan en situaciones de emergencia?
casa o dedo. Argumento central del texto A. Muy bien, casita. Los celulares dan tranquilidad. ¿Por qué no es dedo, profe? Sencillo, porque dedo es tesis. Dedo es la tesis. Mira, ¿qué opina el autor? Que darle un celular a los hijos, un celular es ventajoso. ¿Por qué? Porque los celulares ayudan a dar tranquilidad. Ya está. 20. ¿En qué consiste A y B? ¿En qué coinciden, perdón? ¿En qué coinciden A y B? Los celulares ayudan a ubicar un adolescente en peligro, solo lo dice el texto A. ¿Los adolescentes pueden contar con un teléfono celular? Sí. Los celulares deben entregarse solo a adolescentes maduros. No se menciona solo a maduros en ninguno de los textos. Los celulares son vitales para la comunicación. Inferencia verdadera. ¿Qué marco, gente? ¿Beso o dedo? El texto dice que son vitales para la comunicación. ¿El texto lo dice o tú lo estás infiriendo? ¿El texto lo dice o tú lo estás infiriendo? Me parece que tú lo estás infiriendo. Inferencia verdadera, pero el texto no lo dice. Así es. La clave 20 bebé. 20 bebé. 19, cásate. 18, bebé. 19, déjalo. Y 20, bandido, bandida. ¿Por qué la 16 no es avión? Reflexionar sobre lo desventajoso que es proporcionarle celulares a los adolescentes. Ah, por esta parte. Como elemento apropiado por emergencia. Eso está de más. Quítalo. Y luego el autor no quiere reflexionar, quiere convencer. El autor no quiere reflexionar, quiere convencer. Por esos dos motivos no marco avión. En la B, en el texto A te dice que es ventajoso y en el texto B definitivamente el celular no es un objeto beneficioso. Está en contra. Y por eso la clave, Mariam dice desventajas, desventajas. Muy bien. Ahí están las claves, te las muestro en la pantalla. Ya estamos. Jorge, ¿ven no quiere que no tengan celulares o sí? Ah, claro. Lo que pasa, Mariana, es que aquí te dice pueden. El autor A acepta que un adolescente puede tener un teléfono móvil y lo aprueba, lo apoya. El autor B acepta que un adolescente puede tener un teléfono móvil y lo desaprueba, lo desaconseja, no está de acuerdo. Pero ambos, ¿qué están aceptando? Que un adolescente puede tener un teléfono. ¿Me comprendes? Claro, ambos lo aceptan. Muy bien, vamos con la pizarra. Vamos con la pizarrita. Pizarrita de Zoom. Pizarrita de Zoom. Hoy nos toca frase resumen. Frase resumen. ¿Qué es la frase resumen? ¿Viene o no viene? Último examen de admisión, marca la síntesis. Marca la síntesis. Otros exámenes de admisión, marca la frase que engloba, marca el compendio. Síntesis, engloba y compendio, que son formas equivalentes de preguntarte resumen. Son formas equivalentes de preguntarte resumen. ¿De acuerdo? Nos marca el resumen del texto, marca la síntesis del texto, marca el compendio del texto. No hay ningún problema con esas palabras. Vamos con 3 partes. Definición. No, primero, las previas. ¿Sí o no? Son muy importantes. Conceptos previos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de conceptos previos.
las previas, a ver qué conoces de conceptos previos. Luego vamos a hablar de definición. Definición de qué es el resumen. Luego de definición, la estructura de la clave. Definición, estructura. Ejemplos y la trampa. Chicas, ese bailarín que te mueve los hombros. Chicos, esa reportera que te lleva la pichanga. El distractor. Hablaremos de distractor. Empezamos con ¿cuál? Conceptos previos de ley. ¿Qué concepto previo necesitas como cachimba para llegar al resumen? Primero, manejar tema central. Y segundo, manejar idea principal. Debes de manejar tema central e idea principal. ¿Por qué? Porque no la haces si no son con esos conceptos. ¿Qué es el tema central? El tema central es una clave que contiene al tema, debe de contener el tema, pero es más específica. Es el tema central más un aspecto específico. Más un aspecto específico. Tema central más aspecto específico. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando de todo corazón, con todo el amor del mundo? Tema. Debe estar el tema. Si no es el tema allí, ya fue la vida. Ya. Me confundí otra vez. ¿De acuerdo? Y en aspecto específico, está buscando el concepto más relevante, pues, de lo que se habla en el texto. ¿Qué es la idea principal? La idea principal es una clave que contiene al tema central, pero tiene la postura del autor. Tema más postura del autor. ¿A qué te refieres con postura del autor? Con postura del autor nos referimos a qué opina, qué afirma, qué defiende sobre el tema en debate. ¿Qué opina, qué afirma, qué opina, qué idea defiende el autor sobre el tema central? Profe, no te entiendo. Un ejemplito, por favor. Sencillo. Si tu tema central es la violencia. Si tu tema central es el incremento de la violencia contra la mujer. El incremento de la violencia contra la mujer. ¿Qué afirma? ¿Qué opina el autor? ¿Qué defiende el autor? Ah, ya. El incremento de la violencia contra la mujer se debe al machismo. Ocurre por el machismo. Ya está. La opinión del autor sobre el tema. Ahora sí, vayamos a resumen. ¿Qué es resumen? El resumen es una frase nominal. Perdón, es una frase verbal. Es una frase verbal que engloba los contenidos más importantes del texto. Los contenidos más importantes del texto. Es una frase verbal que engloba los contenidos más importantes del texto. ¿A qué te refieres con los contenidos más importantes? ¿A qué te refieres? Sencillo. Sencillo, sencillo. La idea principal siempre contiene, el resumen siempre contiene a la idea principal. Siempre, siempre, siempre. ¿Y qué lo acompaña? ¿Qué la acompaña? Uno o dos, lo acompaña uno o dos datos. Profe, ¿cualquier dato? No. No es cualquier dato. Va a acompañar datos secundarios jerárquicos. Entonces, ¿qué es una frase resumen? Es la idea principal más uno o dos datos secundarios que la explican, que la complementan, que la definen, que la sustentan. Repito, ¿a qué me refiero con datos secundarios jerárquicos? ¿A qué me refiero con datos secundarios jerárquicos?
Me refiero a datos que se mencionaron un par de veces y que complementan muy bien, ¿no? Son datos que justifican, son datos que fundamentan, son datos que explican la postura del autor sobre el tema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué te refieres, profe, con datos secundarios de jerarquía? A datos que complementan muy bien a la idea principal, pero obvio no son la idea principal. Entonces, repito hasta ahí. La clave que tú y yo vamos a marcar, debe tener la idea principal más uno o dos datos secundarios de jerarquía, de importancia. ¿De acuerdo? Ejemplos. Idea principal con dato secundario. Si tu ejemplo dice así, la violencia contra la mujer se debe al machismo social. La violencia, el incremento de la violencia contra la mujer se debe al entorno machista, ¿no? Se debe al machismo social. Muy bien. Muy bien. Verbo. Una idea principal tiene verbo. Sí, acá está, se debe. Tiene el tema. Tema. Incrementa la violencia contra la mujer. Tiene postura del autor. Obvio, profe. Acá está, mira, está más fácil. Acá está la postura. Se debe al machismo social. Ya está. Allí tengo una idea principal. Aquí tengo una idea principal. Permíteme. ¿Qué es esto? Idea principal. Idea principal. Idea principal. ¿Qué hay que agregarle? Datos secundarios jerárquicos. Se ve el machismo social como el pensamiento patriarcal. Como el pensamiento patriarcal y los estereotipos de género. Los estereotipos de género. Como el pensamiento patriarcal y los estereotipos de género. Ya está. Estas dos líneas que he agregado en verde, ¿qué son? Datos secundarios. Pensamiento patriarcal, estereotipo de género. ¿Qué son esos dos conceptos? Datos secundarios. Y ya está. Con eso obtienes. Son datos secundarios. Ya está. En esencia, ¿qué estás buscando con el resumen? Idea principal. Profe, ¿seguro? Sí, segurísimo. En esencia estamos buscando idea principal. Debe contenerte la IP más uno o dos datos secundarios que la complementan, que la justifican, que la validan. Ejemplo, o perdón, la trampa, el distractor. ¿Qué colocamos de trampa en admisión? Un dato secundario verdadero, ¿cierto? O dato secundario, un ejemplo verdadero. Profe, pero no te entiendo. ¿Cómo que datos secundarios? Tú me dijiste que los secundarios iban. Sí, pero ¿qué ocurriría, gente, si te pongo esto? Idea secundaria, más idea secundaria, más idea secundaria. Todas verdaderas. ¿Eso es lo que estás buscando? No, no estás buscando clave de solo ideas secundarias. O te ponen ejemplo más otro ejemplo. Todo verdadero. ¿Estás buscando eso? No estás buscando eso. Entonces, una clave que solo contiene datos secundarios no va. Una clave que solo contiene ejemplos no va. Porque tú estás buscando, en esencia, la idea principal. En esencia, la idea principal. ¿De acuerdo? Claro, la opinión del autor.
¿Qué era lo celeste? Lo celeste era la opinión del autor sobre el tema, ¿no? Tema, el incremento de la violencia contra la mujer. ¿Qué opina el autor? Se debe al machismo social. Muy bien. A ver, déjame revisar. Te enseñé las previas, sí, te enseñé los conceptos previos. Te enseñé la definición, sí, te enseñé la definición. Te enseñé ejemplos. Te enseñé distractores, sí, 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 sí. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Así te piden tesis o argumentos, profesor. Ah, guau, no te entiendo. Luis Orlando, explícame porfa con palabras a qué te refieres con así te piden tesis o argumentos. No te entendí la pregunta o el comentario. No le entendí la parte de la trampa. ¿Podría explicar de nuevo, por favor? Claro, claro, claro. Imagina que estamos en admisión y te pido, marca el resumen del texto, marca el resumen, el resumen, el resumen. Y te pongo clave A, idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria. ¿Lo marco? No, no debería marcarlo. Distractor. ¿No? O imagina, estoy en el pleno examen y me piden, marca el resumen y me ponen ejemplos verdaderos. 2 ejemplazos verdaderos. ¿Lo marco? No. ¿Por qué no? Porque no está la idea principal. Profe, ¿cómo sé hasta dónde es la opinión? En realidad, la opinión es lo que se afirma sobre el tema, ¿no? Tú me dices, profe, el tema es el incremento de la violencia contra la mujer. ¿Y qué opina el autor sobre el incremento de la violencia contra la mujer? Ah, profe, él dice que se debe al machismo social. Y te explica, ¿no? Te explica con varias ideas por qué se debe al machismo social. Y en particular te habla de 2, ¿no? Pensamiento patriarcal y estereotipos. Ya está. ¿Podría dar otro ejemplo? Claro, otro ejemplo. La deficiente gestión, la deficiente gestión de las autoridades en educación, han sumado para continuar la crisis de la educación en Perú. La deficiente gestión de las autoridades en educación han sumado para continuar para agravar la crisis de la educación, la crisis educativa en el Perú. La crisis educativa en Perú. Muy bien. Tema, la crisis educativa en Perú. ¿Qué opina el autor sobre la crisis educativa en Perú? El autor opina que la deficiente gestión de las autoridades en educación ha sumado para agravarla. ¿Tiene verbo? Sí, obvio, tiene verbo. Han sumado. Entonces tienes una clave que menciona al tema y tiene la postura del autor. ¿Qué significa postura? La opinión del autor. La deficiente gestión de las autoridades en educación suma para ver lo que es educativa. Esa es una idea principal. Esto es una idea principal. Cuando a la idea principal le sumas un dato secundario, te sale tu resumen. Una idea principal. La deficiente gestión. ¿A qué te refieres con deficiente gestión? Como la inacción de las autoridades gubernamentales y la carencia de ejecución de las autoridades regionales.
La carencia de ejecución de las autoridades regionales. Muy bien. Aquí que tengo dos ideas secundarias. Permíteme resaltarlas. Inacción de autoridades gubernamentales, carencia de ejecución de autoridades regionales. ¿Estos qué son? Son datos secundarios. Son datos secundarios. Cuando tú sumas idea principal con dato secundario, ¿qué tienes? Todo el resumen. Cuando tú juntas esos dos conceptos que tienes, frase resumen. Tienes el resumen. Muy bien. Ahí está el otro ejemplo. ¿Y qué se diferencia la tesis y la idea principal? Me confunde. Son sinónimos, Silday. Tesis se utiliza en textos argumentativos. Textos argumentativos se utiliza tesis. Idea principal se utiliza en textos descriptivos, textos de ciencia. Textos científicos se utiliza idea principal. Textos argumentativos, como los textos A, texto B, se utiliza tesis. Son sinónimos. Muy bien. Y se me fue el tiempo. Wow. Se me fue el tiempo. ¡Qué bestia! No me di cuenta. Mil disculpas, chicos. Se me fue el tiempo. Ya, bien. Te dejo claves del texto. Tómale un pantallazo, por favor, esto en 2 segundos. Tómale un pantallazo esto y te dejo las claves. Qué brutal. Muy bien, 3, 2, 1 y nos vamos al material PDF. Mira, yo quería hacer ese texto 5, me gustaba mucho hablar de las ciudades, cómo han crecido. Toma nota, anótalo para que lo practiques más tarde. 1, 1 corazón. 1 corazón. 2, déjalo. 3, déjalo de nuevo, amiga. 4, autoestima. 4, autoestima. Y 5, bebé. Bebé. Y me faltó el texto 2, creo, ¿no? Texto 2. Acá. Sí, acá está. Muy bien. Dice. 1, dinosaurio. 2, dinosaurio. 3, bebé. 4, amor. Y 5, dinero. Dinero. Cochino dinero. Muy bien. Ya está. Diplodocus. Muy bien, gente. Se me cuidan un montón. Practica inglés. Eso va por tu cuenta, practícalo. Para que cuando nuestra siguiente semana tengamos sexo en inglés, mejores. Debes de mejorar. La 25, ¿cuál era? Bebé. 25, bebé. Besito para todos. Pórtense muy bien. Pórtense mal. Gracias, profesor. Chao, Así- profe. Chao, profesor, gracias. Muchas gracias. Ay, Gracias, profe. profesor. Chao. Gracias, profesor.